Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. Yo le invito en esta hora, vamos a abrir nuestra Biblia, Sagrada Escritura, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De igual manera, ellas son las que dan testimonio de todas las cosas que queremos saber, que queremos entender, que queremos, ahora sí, que sean de nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. En ellas lo encontramos, pero sobre todo sujetándonos a la dirección y guianza del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé a entender muchas cosas que nosotros conforme a la carne no entendemos, pero más conforme al Espíritu, Él nos ayudará a entenderlas. Bien, el tema de hoy se titula Nivel de autoridad y conocimiento. Hago un paréntesis y una petición a todos mis hermanos cristianos que ven mis videos. Les pido en el nombre de Cristo que me apoyen con sus comentarios, ya que he estado recibiendo comentarios en los últimos videos que he subido de creyentes en el catolicismo, tratándome de ignorante, tratándome de mentiroso, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes saben que hay un dicho que dice que la verdad no peca, pero incomoda. Y hay muchas personas que les es más fácil creer en la mentira que creer en la verdad. A veces juzgamos cosas que ni nosotros entendemos, nada más porque así lo aprendimos y porque así nos lo enseñaron. Lo más justo aquí sería que todo lo que yo expongo aquí se vaya usted y investigue, y ya después haga usted sus comentarios. Entonces, ahí se lo encargo en el nombre de Cristo Jesús. Y esos malos argumentos, esas críticas de personas de ese género o de esa religión católica, me motiva a seguir hablando de lo mismo, para que entiendan que no es lo mismo creer en Jesucristo y fundamentar nuestras creencias en Jesucristo, en los apóstoles y profetas, que creer en una religión y fundamentar nuestros ideales en un mundo religioso que se basa en falsedades, mentiras, idolatría, etcétera, etcétera. El día de hoy yo voy a poner como ejemplo a tres personajes. Tenemos el primer personaje, un sacerdote hebreo, israelita cristiano. Como segundo personaje pongo, ahí le voy a poner los personajes, a un sacerdote católico romano. ¿Por qué romano? Porque su fundador y su fundación de la Iglesia Católica fue en Roma, y el fundador es de origen romano, que fue Constantino. Ya ustedes saben esa historia. Y el tercer personaje, un siervo de Jesucristo, conocido como protestante o como creyente en el Evangelio, en el cristianismo, a un siervo de Jesucristo. Esos tres personajes se los voy a poner ahí por lo siguiente. Primero, el número 1, sacerdote hebreo israelita cristiano. Ellos tienen el privilegio de que Dios trató directamente con ellos desde el principio, usando a varones ungidos, inspirados por Dios, y entre todos esos varones incluyendo a profetas. Y de igual manera, usando varones de Dios para que todas esas cosas que acontecían en un Antiguo Testamento fueran quedando escritas para conocimiento del pueblo hebreo judío o israelitas. Escrituras inspiradas por Dios para que ellos tuvieran algo en que basar su creencia religiosa, ya que la creencia religiosa de los hebreos era el Dios invisible, el Dios todopoderoso, y posteriormente entre ellos nacería, ya para la creación de un Nuevo Testamento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías, que muchos en los israelitas, entre los hebreos, lo recibieron, pero muchos no lo recibieron. Pero esa es otra historia.
A lo que voy es que todo el conocimiento de las Escrituras está dirigida hacia los hebreos. Ellos tienen ese privilegio del conocimiento de las Escrituras, el conocimiento en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. Como segundo lugar tenemos a los sacerdotes católicos romanos. Ellos tienen el conocimiento de las Escrituras por medio de las creencias, de la religión y de los escritos que tenían los hebreos, estando entonces ellos bajo la autoridad de las creencias de los hebreos. El régimen católico no está sobre las creencias de los hebreos, está bajo la creencia de los hebreos, porque el régimen de los sacerdotes católicos romanos se fundamenta en aquellas creencias. Entonces, por esta razón, cuando un sacerdote, un católico te diga que gracias a ellos nosotros tenemos el conocimiento de las Escrituras, déjeme decirle que es falso, porque ellos también tienen el conocimiento de las Escrituras gracias a los hebreos. Entonces están bajo esa autoridad de los hebreos. Nosotros no estamos bajo la autoridad de ellos, porque más tarde las Escrituras en sus revisiones encontraron muchos defectos, muchos errores que fueron corregidos. En la Escritura original, que fue traducida por sacerdotes católicos, estando como al frente el 1082 o el 182, si no me equivoco, este varón se llamó, lo conocían como el Papa Damaso. Si no me equivoco, estoy mal. El 382, un papa católico de nombre Damaso I, con un grupo de sacerdotes, da inicio a la traducción de lo que ahora conocemos como las Escrituras, Biblia. Entonces, ellos solo fueron traductores de las Escrituras que habían obtenido de manos de los hebreos, pero ellos no son creadores de las Escrituras. Entonces ellos, como traductores, hacen su propia Biblia. En esa Biblia, si usted tiene una Biblia católica, cuenta con más libros que los que tiene la Biblia evangélica. No sé si 7 o 8 libros más o 14 libros más tiene la Biblia católica que no tiene la Biblia evangélica. Y ahí vamos a llegar ahorita. Entonces, en esa traducción del catolicismo, hacen su Biblia, ellos, basado en los escritos que habían obtenido de los hebreos. Ahora, ¿cómo obtuvieron ellos los escritos de los hebreos? No vino Pedro y se sentó en una silla y dijo: yo soy el primer papa de la Iglesia Católica y aquí traigo todos los pergaminos y todos los rollos y hoy les voy a dar la doctrina de Jesucristo y yo voy a ser el principal dirigente. No, Pedro principalmente, si usted lee la Escritura, siempre mayormente anduvo esparciendo el Evangelio, el mensaje, entre los hebreos. El que anduvo metido un poco más en otras naciones, pueblos y entre los romanos fue el apóstol Pablo. De tal manera que el apóstol Pablo hasta escribía cartas a los romanos y escribía cartas a los hebreos. Pero Pedro en ningún momento llegó y se sentó en la silla ahí en Roma, en la Iglesia Católica, y dijo: yo soy el primer papa y aquí les va todo el conocimiento. Eso no sucedió así. El que hizo eso de sentarse en una silla y nombrándose el primer papa dentro de la Iglesia Católica fue Fabio Valerio Constantino, emperador romano de creencias paganas, que adoraba al dios Sol. No tenía nada que ver con el cristianismo. Él fue el fundador de la Iglesia Católica y él fue el que se nombró el primer papa o el primer emperador o el primer líder de la Iglesia Universal Católica. Pedro, nada que ver con ese fundamento. Entonces, ahora, ¿cómo obtuvieron ellos las Escrituras, los pergaminos? Porque antes no estaba así, esto fue ordenado. En la traducción fue ordenado así, libro por libro, pero antes eran solo pergaminos. Digamos que un rollo de pergamino
era todo lo que hablaba Isaías. Otro rollo de pergamino era lo que hablaba Ezequiel o Malaquías. Y así era, cada rollo de pergamino era un apóstol, un profeta, el que estaba hablando, el que estaba dando a conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo obtuvieron ellos estos pergaminos? Si usted recuerda, el año 27 antes de Cristo, la invasión de los romanos al pueblo hebreo judío, en su conquista, ellos destruyeron el templo donde los judíos, los hebreos, adoraban al Dios vivo. ¿Por qué razón destruyeron el templo? Por muchas razones, pero le voy a dar una razón. Si ellos hubiesen sido creyentes de Dios, el Dios vivo, les hubiese dado temor destruir aquel templo que había sido construido para ir a adorar al Dios vivo. Mas sin embargo, ellos lo destruyeron ese templo porque ellos no eran adoradores del Dios vivo, ni de mucho menos de Jesucristo posteriormente. Ellos eran adoradores de muchos dioses, entre ellos Júpiter, entre ellos la diosa Diana, entre ellos, bueno, muchos dioses tenían, y el principal dios que tenían ellos era el dios Sol, que era conocido como el dios Apolo. Entonces ellos, como no compartían la creencia de los judíos, destruyeron el templo. Ahora, cuando hay una invasión y una destrucción, había una destrucción de un lugar donde había cosas de valor, lo primero que pasaba era sustraer todos los bienes, todas las cosas de valor como oro, plata, y en este caso por ahí va el asunto de los pergaminos y de las escrituras. Ahorita te inventan de que por ahí los encontraron enterrados, que por ahí los encontraron escondidos, etcétera. Pero lo más seguro es que en esa invasión toda esa información fue absorbida por los hebreos y fue llevada a los romanos, que en este caso la religión católica dependía de los romanos, porque ahí dice Iglesia Católica Apostólica Romana, porque su origen y su creador es de ahí de Roma. Entonces, va esa información de los pergaminos de la Biblia, de las Escrituras, a manos de ellos, y hacen la traducción. Ahora, ellos comenzaron a hacer la traducción, pero a manejar la Biblia, las Escrituras, a su conveniencia, porque antes, y no sé si todavía en el presente, la Iglesia Católica estaba mitad en lo que es la religión, pero la otra mitad dependía de ciertos gobiernos. Estaba mezclado gobierno y religión. Entonces se empezó a usar la Biblia a conveniencia para poder ellos tener el control de las personas. Posteriormente nos vamos al siervo de Dios evangélico cristiano, que ahorita es el más reprobado, el más criticado, el más murmurado, el cristiano, el siervo de Dios, que hasta te dicen, no, pues que tú gracias a los católicos tienes la Biblia, tú gracias a los católicos conoces de las cosas de Dios, porque ellos le hicieron la Biblia, ellos son los creadores de la Biblia. Ellos fueron los traductores de las Escrituras, pero no son los creadores. Los creadores, donde está la creación de las Escrituras, ya le dije, es los hebreos, los judíos. Entonces ellos como traductores las traducen a su conveniencia. ¿Por qué a su conveniencia? Le digo, porque hubo muchas revisiones de las Escrituras, y en todas esas revisiones de las Escrituras se encontraron muchos errores que había en las Escrituras, y se empezaron a hacer traducciones y traducciones. En una de tantas traducciones participaron sacerdotes católicos, pero que al llegar al conocimiento de la verdad y se empezaron a dar cuenta que la verdad se estaba transquiversando, muchos católicos se salieron del catolicismo, sacerdotes católicos se salieron de ahí y se vinieron al cristianismo, y gracias a esos que se han salido de ahí del catolicismo y se hicieron cristianos, viene una traducción no al 100% de las Escrituras, vamos a decir que al 80-90%, porque hay muchas cosas, no descarte usted que hay muchas cosas que no fueron escritas aquí, que fueron quitadas de aquí, y no descarte usted que puede haber cosas también que están agregadas ahí, que no deben de estar ahí. Por ejemplo, donde la Biblia dice abismo, lugar de oscuridad, ahora quieran poner una palabra que se llama infierno, o donde la Biblia dice que son dos los que andan ahí en el cielo, el que está sentado en el trono y el cordero,
y en otras palabras dice, no, porque son 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, hay ciertas controversias en ciertos versículos. Entonces, por esta razón, no debemos confiar nada más en leer un versículo y ya, con ese me quedé. No, usted analice la Escritura, porque podría haber muchos errores de traducción. La Escritura original está legal, está original, es la verdadera, que es la que tienen los hebreos. Pero en las traducciones pudieron pasar muchas cosas, por eso usted no se confíe en decir, no, pues que es la palabra de Dios y que la Biblia dice que hay de aquel que le quite o le ponga. No, pero es que el que no tiene temor de Dios lo va a hacer. Entonces, usted analice bien las Escrituras y si un versículo no le aclara una situación, busque otro y otro. Eso se llama escudriñar las Escrituras. Escudriñar no es lo mismo que leer. Leer, muchos dicen, yo me leo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, bla, 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 bla. Pero en sí, solo la leyó, pero nunca la entendió, nunca la comprendió, nunca descubrió nada, porque la leyó como cualquier libro. No se trata de que leas toda la Biblia, se trata de que todo lo que tú vayas leyendo lo vayas entendiendo, lo vayas escudriñando. A ver qué significa, por decir así, fornicación. Fornicación aquí dice que significa esto, y cuál es la consecuencia de la fornicación, esto. O sea, eso es escudriñando la Escritura, perdón, queriendo saber siempre la verdad. En este caso, cuando un católico te diga, no, que gracias a nosotros ustedes tienen, no, mentira. Ellos también dependen de la creencia que tenían los hebreos y de las escrituras de los hebreos. Ellos solamente la tradujeron para compartirla al mundo, pero como la estaban utilizando a su manera, a sus ideales, vinieron más revisiones. Dicen que en una de las revisiones encontraron más de 2000 fallas y siguieron las revisiones de las escrituras, y es donde hay el conflicto de que muchos sacerdotes se salieron, porque ellos en sus traducciones estaban tratando de llevar una creencia desviada a lo que realmente la Escritura te quiere enseñar. Se salen esos sacerdotes, entre ellos tenemos a Martín Lutero y etcétera, etcétera, y más o menos nos dan una idea de las Escrituras. Entonces, la Escritura llegó a los cristianos gracias a aquellos sacerdotes que cuando descubrieron la verdad se vinieron al cristianismo. Así está la situación. Entonces, pero como les decía yo antes, ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Ahora yo quiero que usted analice precisamente la Escritura y usted vea en las cartas que escribió Pedro si él en algún momento dijo que era necesario que adoráramos a Dios y a Jesucristo a través de una imagen o a través de una escultura. ¿Qué decía Pedro? Pedro no decía eso. Pedro decía que la idolatría era una ofensa a Dios, que todo el cristiano se tenía que cuidar de las cosas, de las comidas que eran sacrificadas ¿a quién? A los ídolos, porque la idolatría delante de Dios no era bien recibida. Entonces, Pedro hablaba en contra de todo tipo de idolatría. Analice todas las cartas de Pedro. Entonces, ¿será el Papa Pedro? Eso es incorrecto. Su Papa de ellos, de los católicos, como les dije, fue el 306, el fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en el inicio tenía el nombre de Iglesia Universal, entre el 306 y el 321. Ese es el verdadero líder. Ese es el verdadero papa de ellos, que sus creencias no estaba fundamentada en el Dios vivo, en Jesucristo, sino en el Dios Sol y toda la idolatría. ¿Por qué destruyeron el templo? ¿Por qué mataron a Pedro? ¿Quiénes mataron a Pedro? Por la creencia del Evangelio, ¿sí? Como él les decía, que no se tenían que inclinar ante esculturas, ante imágenes, que tenían que adorar al Dios vivo directamente a él y que tenían que creer y aceptar a Jesucristo. Por esto lo mataron. ¿Quiénes? Usted haga sus investigaciones. Pablo, usted lea las epístolas de Pablo, las escrituras de Pablo, el apóstol Pablo, de igual manera. Dice, porque no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Quiénes? Los adúlteros, los idólatras, los fornicarios, los hechiceros. Entonces, Pablo tampoco depende de ahí, porque él va en contra de todo eso. Él no es el fundador. El fundador de la iglesia se llama Jesucristo.
Y en Jesucristo está fundamentado Pedro, Pablo y todos los profetas. Por eso la Escritura dice, edificaos sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo ¿quién? Jesucristo, la piedra angular, el fundamento mismo de la iglesia. Cristo es el fundador, es el fundamento de la iglesia. Y en él está Pedro, Pablo y todos los apóstoles. Es claro que cuando el Señor se fue, le dijo a Pedro que cuidara a sus hermanos, los otros 11, porque Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, o sea, cuida de ellos. Lo dejó a cargo, lo dejó al frente, pero esto no quiere decir que Él es el fundador de la iglesia o que Él es el fundador de la iglesia, es Jesucristo. Él fue simplemente un siervo de Jesús, como lo somos todos nosotros en la fecha actual. Entonces, como les decía antes, en ningún momento Pedro llegó a Roma y se sentó en una silla y dijo, ahora sí, vengan que les voy a dar la doctrina y vamos a iniciar una religión. En ningún momento. Pedro mayormente se la pasaba con su gente. Pablo le decía, Pedro, ahí en la Escritura dice, Pedro, acompáñame a Roma. A Pedro casi no le gustaba andar, entre él los llamaba los gentiles. Dice, es que los gentiles comen cerdo, comen conejo, comen cosas impuras. Los gentiles son adoradores de ídolos, es lo que decía Pedro. Y por eso a veces Pedro no quería venir. ¿Y quiénes eran los gentiles? Pues todo lo que no es dentro del el símbolo o el nombre hebreo de los israelitas, todos los que son independientes a los israelitas son considerados gentiles. Romanos, babilónicos, bueno, todos. Entonces, Pedro casi no le gustaba. El que se encargó mayormente de llevar el evangelio dentro de todo ese territorio, tanto romano, Egipto y todo eso, era Pablo. Y Pablo tenía el conocimiento de las dos lenguas, de la hebrea, como porque era un hombre estudiado, muy contrario a lo de Pedro. Pedro era un poco inculto porque él era pescador, no era muy letrado, pero Pablo sí era preparado en letra, ¿sí? Y por esta razón esto le permitía infiltrarse en otros lugares, el apóstol Pablo. Pero bien, entonces, yo solamente quiero que sepa eso, que la traducción de la Escritura se le atribuye a los sacerdotes católicos, y después pasó lo que pasó, pero que los originarios, o los dueños, o los creadores, o los que son parte de que Dios haya hablado con ellos, y que ellos hayan escuchado la voz por medio de los profetas, no son ellos. Fue dentro de los israelitas, de los hebreos, donde se manifestaba el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Nada más lo voy a dejar con este paréntesis. ¿Por qué razón destruyeron el templo donde adoraban los hebreos a Dios? Porque ellos no aceptaban ningún otro tipo de religión, sino solamente lo que ellos traían, que era la adoración a dioses ajenos y a todo tipo de idolatría. Por esto destruyeron el templo. ¿Por qué mataron a todos los apóstoles, discípulos y profetas? Por pregonar a Dios y a Jesucristo. Por eso los mataron. Porque esa religión ha querido ser universalmente reconocida, solamente ella, y que no existan más religiones. Gracias a muchas personas que han dado la libertad de expresión, gracias a muchas personas que han dado la oportunidad de que cada quien crea en lo que quiera creer, gracias a eso nos hemos liberado de ese yugo que tenía el imperio romano, el imperio católico romano sobre las personas. Se han liberado. Pero antes había ese yugo de que nada más ahí. Ahora, ¿quién leía las escrituras antes? Nada más el sacerdote y los que estaban allá al frente. ¿Qué decían? Hey, no andes abriendo mucho la Biblia, no leas mucho la Biblia, les decían a los católicos. Porque si tú lees, cada cosa que tú leas, te vas a comprometer. Y si no lo cumples, te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Así que mejor te conviene no leer mucho la Biblia. Que el padrecito o quien está al frente te la explique y te la diga. Así era condicionada la lectura de la Escritura antes. No todos leían la Escritura. Y en la fecha actual muchos por eso están engañados. Y estoy hablando tanto de católicos como no católicos. Porque no leen la Escritura. No investigan. No hacen nada por saber si realmente están ellos agradando a Dios o no están agradando a Dios. Se concreta nada más al que está enfrente lo que diga. El que está enfrente se puede equivocar. Y estoy hablando de católicos, de cristianos, de todos.
Hay que investigar, hay que analizar. Ahorita en esta época ya al que permanezca engañado es porque quiere ser engañado. El que quiera creer a la mentira es porque quiere estar en la mentira. Porque es más fácil creer en la mentira y vivir engañado que salir a la luz y conocer la verdad y decirle gracias a Dios porque iluminaste mi cerebro y ahora tengo el conocimiento que solamente hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual me pide que yo me apegue a la Escritura y la Escritura me dice que tengo que vivir en santidad, en fe, amor, pureza, para poder ir de la mano de Cristo y un día obtener la vida eterna y la salvación de la ira que vendrá sobre todos aquellos que no adoran al Dios vivo y que adoran a dioses ajenos. Bien, ya no me extiendo más, que mi Señor Jesucristo te bendiga, que mi Dios Altísimo te proteja siempre y te voy a pedir en el nombre de Jesús que te suscribas a mi canal para que me apoyes. Dale like, activa la campanita para que podamos crecer juntos en el nombre del Señor. No me dejes solo, hermano cristiano, en esta batalla. Haz tus comentarios, porque he estado recibiendo comentarios muy ofensivos, muy negativos. Pero si tú haces un comentario constructivo y apoyando a mi hermano cristiano, Dios te va a bendecir porque estás ayudando a este humilde siervo del Señor. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.